Muchas gracias por la invitación. Bienvenidos sean todos. Mi nombre es Neri Otero y hoy estaré compartiendo con ustedes uno de los milagros más extraordinarios en la historia bíblica y a través de los tiempos. Estaremos hablando acerca de las murallas de Jericó. He titulado mi tema No hay muralla que te detenga, el milagro del derrumbe. Se cuenta la historia que ya todo estaba listo. La primera Pascua en la tierra prometida ya había sido celebrada y el príncipe del ejército de Dios le había confirmado su presencia a Josué. Todo estaba preparado para avanzar y conquistar la primera ciudad. Nada podía salir mal, pero había un pequeño detalle. ¿Cómo conquistar una ciudad impenetrable? Jericó, una fortaleza indestructible. Antes de continuar con este tema, quiero compartir con ustedes un trasfondo histórico acerca de la ciudad de Jericó. La ciudad de Jericó fue construida miles de años antes de que naciera Josué. Era una de las ciudades más antiguas del mundo. Tenía muros fortificados que medían aproximadamente 30 pies de alto y ladrillos de hasta 35 pies de ancho. Estaba bien amurallada, fortificada, y sus murallas eran las más altas y fuertes. Tenían muros y antemuros, o sea, muros dobles, que abarcaban hasta 10 cuerdas de terreno. Jericó era un símbolo de poder y fuerza militar, y los cananeos la consideraban invencible. Esto significaba que las puertas de la ciudad de Jericó estaban bien fortificadas, aseguradas, por temor a los hijos de Israel. Ellos sabían que Israel venían por Jericó, que lo tenían en la mira, que los israelitas habían conquistado algunos pueblos al otro lado del Jordán y derrotado a 2 reyes amorreos, que Dios había sacado a su pueblo de Egipto y secado el mar Rojo, y también sabían cómo ya habían cruzado el Jordán. Nadie podía entrar ni salir de esta ciudad por temor a los hijos de Israel. Sin embargo, los primeros que ya habían entrado fueron los 2 espías enviados por Josué y que fueron protegidos por la ramera Rahab. Los cananeos sabían que el Dios de Israel tenía poder sobre la naturaleza porque dividió el río Jordán. Sabían que era un Dios de guerra porque había derrotado muchos reyes. Pero ellos no creían que ese mismo Dios pudiera conquistar una ciudad amurallada y tan impenetrable como Jericó. Para los cananeos, eso era imposible. Pero ¿saben qué? Jericó fue conquistada, aunque estaba cerrada, bien cerrada. El libro de Josué en el capítulo 6 nos relata la toma de Jericó. Dios le había entregado esa ciudad al pueblo de Israel, pero entre ellos y la ciudad había una muralla. El relato dice que Jericó estaba bien cerrada, o sea, herméticamente sellada, y que nadie entraba ni salía de ella. Versículo 1. En el versículo 2 nos dice que Jehová le dice a Josué: yo te he entregado en tu mano a Jericó. Y en el versículo 3 encontramos las instrucciones de Jehová a Josué. ¿De qué manera tenía pensado Dios atravesar semejantes murallas? ¿Qué indicaciones precisas les dio a Josué? ¿Qué tenían que hacer para conquistar semejante ciudad fortificada? Eso lo pueden ver en los versículos 3 al 5. Dando vueltas y tocando trompetas, ¿iban a tumbar semejantes murallas? Pero Josué obedeció, no cuestionó. Rápidamente dicen los versículos 8 al 10
que Josué bajó la orden a sus generales, a los sacerdotes y al pueblo en general. ¿Y qué hicieron todos? Obedecieron. ¿Cuál fue la estrategia de combate? Versículos 11 al 14 nos dice: los soldados iban al frente, luego los 7 sacerdotes tocando las 7 bocinas continuamente. Detrás de ellos el arca, símbolo de la presencia poderosa de Dios, y en la retaguardia otro grupo de guerreros. Durante 6 días iban a dar una vuelta completa a la ciudad. Ahora bien, Josué 6:10 nos dice algo muy importante y maravilloso. Darían una vuelta por 6 días en silencio. Y al 7º día, ¿qué nuevas indicaciones les da Josué? Versículos 15 al 19. Le dan 7 vueltas a la ciudad, los sacerdotes tocando las bocinas, y en la 7ª vuelta el pueblo tenía que gritar. Versículo 20 dice que el pueblo gritó y los muros se vinieron abajo. Nos sigue diciendo en el mismo versículo 20 que el pueblo sube a la ciudad y cada uno derecho hacia adelante y la tomaron. Y colorín colorado, todo en Jericó había terminado. Dice el versículo 21 que destruyeron a filo de espada todo. Y el versículo 24 nos continúa diciendo: y consumieron con fuego la ciudad. Ahora bien, quiero compartir con ustedes un dato interesante histórico. No queda ninguna duda que los muros cayeron hacia afuera tan completamente que los atacantes podrían haberse trepado sobre las ruinas de la ciudad, como ya leímos en la palabra de Dios. Esto es notable, porque cuando son atacadas las ciudades, los muros caen hacia adentro y no hacia afuera. O sea, aquí ya ustedes pueden ver un milagro dentro del gran milagro. Jehová les da instrucciones específicas a Josué. Le dice: todo en la ciudad es anatema, o sea, consagrado a Dios para destrucción. No lo toques, excepto Rahab y su familia quedarán a salvo por haber escondido a los espías que habían entrado en la ciudad. Los espías le habían dicho a Rahab que trajera a su familia a su casa y ellos se salvarían. Otro dato muy interesante y de mucho peso. Josué 2:15 dice, la Biblia nos dice allí que Rahab vivía en el muro de la ciudad. Ahora bien, quiero dejarles a ustedes saber un dato histórico. En el 1901, la arqueóloga Caitlin Caño descubrió lo siguiente. Ella estuvo haciendo unas investigaciones arqueológicas en la zona de la ciudad ya destruida de Jericó y descubrió que todos los muros de la ciudad fueron destruidos excepto por el muro en la parte norte de la pared, precisamente donde Rahab y su familia estaban cobijados. Así que su casa fue milagrosamente salvada. Nos dice la historia que el pueblo también debía de tomar el oro, la plata y el bronce, que se consagrarían a Dios y se quedarían en el tesoro del pueblo. Quiero decirte en esta hora que aún lo que está cerrado, bien cerrado, se puede conquistar en el nombre del Señor. Él abre lo que está cerrado: puertas, ventanas, ríos, caminos, mares. Jericó fue conquistada por el pueblo al obedecer las instrucciones divinas. Los guerreros en esta historia representan a cada uno de nosotros hoy día. Hoy podemos rodear nuestras murallas con actividades espirituales, oración, ayuno
impactos evangélicos y otros. Los sacerdotes. El toque prolongado significa toque especial y continuo. Las bocinas eran de convocación religiosa y militar que anunciaban la presencia de Dios y tenían connotación de júbilo, gozo, victoria y alabanza. Significa que debemos mantenernos en continua alabanza, la cual jugará un papel importante en la conquista. El silencio del pueblo representa la comunión en oración que debemos tener con Jehová y en silencio escuchar su voz de dirección, de ánimo, esperanza y consuelo. El grito del pueblo. Esto aquí era una señal de ataque, de batalla psicológica para provocar el pánico y la confusión al enemigo. Te invito a gritar en esta hora y proclamar a voz que Cristo salva, sana, que Él viene pronto, que transforma, regenera, libera del pecado. Declaremos a voz alta en el nombre de Jehová que el enemigo salga de nuestras vidas, porque quiero decirte que la Biblia nos dice que cuando mencionamos el nombre de Jesús, Satanás sale corriendo. La clave de la conquista de Jericó consistió en obedecer todas las instrucciones divinas al pie de la letra, como Dios lo había ordenado específicamente. Si queremos conquistar y tomar posesión de lo que Dios nos ha entregado, debemos saber que los muros deben derrumbarse, que tienen que caer, que tienen que ser destruidos. Te pregunto en esta hora, ¿cuáles son esas murallas que te impiden la conquista? ¿La duda? ¿La incredulidad? ¿El negativismo? ¿El pesimismo? ¿Tal vez el conformismo? ¿La negligencia o el miedo? ¿El pecado? Después de haber escuchado este milagro de conquista, ¿cuál es el Jericó que hoy deseamos conquistar? Amigo, amiga que me escuchas, las murallas han estado presentes a lo largo de la historia de la humanidad como una forma de defensa o protección de un territorio. A veces nosotros mismos construimos nuestras propias murallas, impidiendo que el Espíritu Santo pueda entrar, y en otras ocasiones le permitimos al enemigo colocar una muralla en nuestro camino o de frente en nuestras vidas y nos hace creer que esas murallas no pueden ser derribadas. Muchas veces en nuestras vidas las murallas no son físicas. Dios nos promete algo, pero alrededor de aquello hay grandes muros que parecen imposibles de pasar. Sin importar lo alto, ancho o grueso, o de qué material estén hechos, si Dios ya te entregó algo, no habrá muralla lo suficientemente fuerte para detenerte. Como había mencionado el relato, el pueblo obedeció los mandamientos de Dios y le dieron las vueltas en silencio. Solamente gritaron cuando había llegado el tiempo, pero además llevaban el arca de Jehová en medio de ellos. No importa si son 7 vueltas las que has dado o tal vez son más. Dios tiene un tiempo para mostrar su gloria. No con todos usa la misma fórmula y nuestro tiempo no es su tiempo. Pero mientras estás esperando que esas murallas caigan, no reclames, no murmures. Espera quietamente y en silencio en Dios. Haz lo que te pide y llevan contigo en tu corazón sus mandamientos, atesorando su palabra, y verás como al final de las vueltas glorificarás a Dios y esos muros caerán. Como Josué dio la orden que palabra alguna saliera de sus bocas, que no hablaran, mucho menos gritaran hasta el momento de la orden, en aquel silencioso caminar pudieron estar conectados con Dios y escuchar su voz en el desierto.
Te invito a esperar en Dios en silencio y verás grandes milagros. Al final darás el grito de victoria que Él trajo a tu vida. Es Él quien te defiende, quien pelea por ti y nunca te desamparará. Muchas veces en la vida nos encontramos entre la espada y la pared. No sabemos qué hacer porque nos parece que nada nos sale bien. Cuando todo parecía estar listo, cuando pensábamos que ya lo habíamos logrado, se nos presenta una dificultad y nos hace muchas veces pensar en regresar por donde venimos. En esta situación se encontraba el pueblo de Israel. Cuando ya todo parecía estar listo para entrar a la tierra prometida, se encontraron con un muro impenetrable. Sin embargo, la obediencia fue lo que los llevó a la victoria y todo muro fue derribado. ¿Qué vamos a hacer cuando las cosas no salen bien? Cuando nos encontramos con un muro. Aferrarnos a las promesas de Dios. El versículo 2 nos dijo: Mas Jehová dijo a Josué: Mira, yo te he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. No hay peor enemigo que a veces uno mismo. Nunca dejes que tus temores se conviertan en murallas que te impidan avanzar, porque no eres obra de la casualidad. Tú eres el tesoro más precioso para Dios. Esfuérzate y sé valiente. Con la ayuda de Dios saldrás más que victorioso, y el milagro de las murallas derribadas se harán hecho una realidad en tu vida. En estos momentos te invito a orar conmigo. Inclinemos nuestros rostros. Señor Jesucristo, gracias porque has derribado muros alrededor de mí que me impedían vivir en armonía contigo. Todo pasado lo coloco en tus manos y en tu nombre tengo libertad. Te amo, Señor, y entrego mi vida a ti. Tú eres el restaurador de muros y el restablecedor de comunicaciones, el promotor de la autoestima, el sanador de los corazones doloridos y de las relaciones rotas. Solo en tu nombre declaro que mis muros se derrumben, porque ya tú me has entregado la salida. En tu nombre de poder oramos, Jesús. Amén. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia ahora y siempre.